Buenos días, amados hermanos. Es un gozo y un privilegio el poder estar delante de la presencia del Señor, aunque sea por este medio. Algo grande y bueno es que el Señor está en todo el momento, en todo lugar, y podemos confiar en eso y aferrarnos a esas promesas, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que, amados hermanos, esta mañana es un día especial. En lo secular hoy se está celebrando el Domingo de Resurrección, y estuve meditando en eso, en especial en estos días, en estas semanas. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué impacto tiene para nosotros este día? Y espero que el Señor pueda hablarnos en esta mañana y podamos gozarnos en su presencia, podamos llenarnos de esperanza, de ánimo, porque como dice ese canto que a veces entonamos, es su amor el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos da paz, el que nos da seguridad, y podemos confiar en nuestro Padre Celestial, amados hermanos, que Él sigue amándonos, Él sigue preocupado por nosotros. Así que vamos a alabar al Señor esta mañana y vamos a tratar de encontrarnos con Él aún por este medio. Y Señor, yo te pido que tu presencia pueda estar en medio de nosotros. Espíritu Santo, muévete con libertad en medio de nosotros. Queremos alabarte, queremos bendecirte, pero también queremos escuchar tu voz, queremos estar cerca de ti donde tú estás, Padre, y te bendecimos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor, hermanos. Puertas eternas vuestra cabeza alzad, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. Puertas eternas vuestra cabeza alzad, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó, al malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra, la iglesia avanza hoy. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó, al malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos fuera la luz con un grito de guerra, la iglesia avanza hoy. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, el Rey Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, el Rey Jesús. Él vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, oh aleluya, mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, oh aleluya, mi Cristo vive hoy. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey. Tú eres el Rey soberano, Señor, y te adoramos en esta mañana. Y te bendecimos y levantamos tu nombre, porque eres bueno, eres misericordioso. Tu gran amor nunca cesa, Señor. Tu bondad dura hasta el fin. Como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana al despertar, sabemos que podemos confiar en ti.
Podemos confiar en ti, nuestro Padre, nuestro todo. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te bendecimos, Padre. Él es Señor, es Señor, de los muertos resucitó y es Señor. El reino, tú eras el rey, y entre la nada existías tú. Antes de la creación, antes de la fundación, tú eres eterno. Cuando en la tierra hubo luz y la oscuridad huyó, antes que el hombre se formó y su aliento respiró, tú eres eterno.
las estrellas se caerán y los ríos se secarán y la tierra pasará y los vientos huirán. Tú eres eterno, todo tu pueblo se reunirá y las naciones se mostrarán y a una sola voz todos aclamarán: tú eres eterno, por siempre Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré, el Alfa y la Omega, mi eterno Salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno, por siempre Rey, te alabaré, por siempre Tú eres nuestro Rey soberano, Señor. Es la roca y como vive de los siglos, nuestro Redentor eterno, nuestro Padre eres tú, Señor Jesús. Te adoramos en esta mañana, Padre. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mi pecado, así está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive.
a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, al Cordero de sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz, nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor, y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey. Señor, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero, y a ti cantamos, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero, y a ti cantamos gloria, y a ti cantamos gloria, amén, Señor, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero, aleluya, y a ti cantamos Jesús, cantamos gloria, y a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Quédate con nosotros, Señor, en esta hora. Anhelamos estar contigo y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Bien, hermanos, alistémonos para escuchar la palabra del Señor.
Es un gozo, amados hermanos, el poder estar nuevamente con ustedes y poder escuchar y alabar al Señor. Siempre no será lo mismo hacerlo solo, pero es un privilegio el poder cantarle. Y esta mañana me gustaría hablar sobre la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Yo sé que hemos escuchado muchos temas, yo sé que hemos visto tal vez contextos históricos, cómo podemos sustentar que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, cómo podemos nosotros estar seguros de eso, porque recordemos que el apóstol Pablo, por ahí en el libro de 1 Corintios, en la carta de los Corintios, capítulo 15, él empieza a hablar muchísimo acerca de la resurrección. Y de hecho él empieza a decir, pero si Cristo no resucitó, pues en vano nosotros seguimos, en vano es nuestra fe. ¿Y para qué continuamos, hermanos? Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido una historia de devoción, una historia de amor, una historia de darse por otros, una historia romántica. Pero si no hubiera habido una resurrección, no tendría sentido imitar esa vida y seguir esa vida. Y hoy quisiera compartir y dejar esto en nuestros corazones, que la resurrección de Cristo es lo que le da sentido. Es lo que impacta, es lo que nos da seguridad a nosotros de continuar. Miren, si ustedes pueden leer en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, cuando los apóstoles empiezan a predicar, el sistema religioso de aquel entonces empieza a ir en contra de ellos. ¿Por qué? Fíjense que no fue tanto por predicar lo que ellos predicaban, sino por predicar que a Jesús había resucitado. Si recuerdan, fue algo que el sumo sacerdote y los gobiernos de aquel entonces intentaron detener, intentaron frenar la historia de que Jesús había resucitado. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Jesús, hermanos, impacta más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Es lo que le da sentido, es lo que le da esperanza, es lo que entonces nos anima y nos capacita y nos da la fuerza para continuar, no importa lo que suceda alrededor. Esta semana estuve en un funeral donde estuvimos varias horas y escuchaba yo a alguna de las personas, después de que algunos habíamos compartido de nuestra fe y de la fe de esas personas que habían partido a la presencia del Señor, y yo escuchaba personas que no eran cristianas decir, no, yo me sentía muy mal cuando entré a esta reunión, pero hoy siento que debo hacer lo que ustedes dicen, hoy siento que hay algo en lo que ustedes dicen, y hermanos, ese algo lo provocó la muerte y lo selló la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa resurrección, ¿sabes qué pasó? Le dio sentido a la vida de aquellos que lo vieron, aquellos que fueron testigos oculares de esa resurrección, como los apóstoles, como otras muchas personas, que el apóstol Pablo empieza a defenderlos también ahí en el mismo capítulo 15. Y empieza a decirles, miren, hay muchos testigos, aún muchos están vivos. Y sabes que eso les da la capacidad de poder plantarse y que no les importe la vida en esta tierra. Y quiero empezar con esa frase, hermanos. Si tú, bueno, más bien es una pregunta para todos nosotros esta mañana, ¿de veras creemos en la resurrección? ¿Creemos en la resurrección? Te voy a repetir esa pregunta durante toda esta mañana. ¿Crees en la resurrección del Señor Jesús? ¿Crees? Es parte, hermanos, de ser salvos, ¿verdad? Porque lo decimos, y confesaremos con nuestra boca que Cristo vino en carne y que murió y que resucitó. Lo decimos, lo sabemos, pero la pregunta es, ¿lo creemos? Y espero que podamos responder esa pregunta al final de lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero antes, hermanos, de entrar más, quiero que veamos un poco de la historia. ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó? Es un tema amplísimo y hoy no quiero dar un seminario, quiero dejar algo en nuestros corazones. ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó? Y vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, que vamos a leer esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, al final,
cuando se acerca el fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y quiero enfatizar esa última frase, para salvar a quiénes, hermanos, a quiénes, a los que le esperan, a los que le esperan. ¿Estás esperando al Señor? Mira, la única manera que tú y yo estemos seguros que estamos esperando al Señor Jesús es porque creemos en la resurrección. Creemos que Él no se quedó ahí en la cruz, creemos que Él fue sepultado y creemos que Él resucitó y que se presentó, se hizo presente delante de Dios. La palabra griega que aparece ahí como presentarse significa que estuvo delante del rostro. Y el Señor Jesús estuvo delante del rostro de su Padre por nosotros. Jesús, hermanos, se está presentando y se presentó y se va a presentar. Es lo que vimos en estos versículos que leímos, y aparecerá, o también y se presentará otra vez por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero quiero decirte que Él se sigue presentando todos los días también delante de su Padre. Quiero que leamos, hermanos, dónde o por qué el libro de Hebreos nos está diciendo esto. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2, donde dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación por el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Hermanos, esto sucedía una vez por año. Es bien interesante que ese día nadie podía estar en el tabernáculo, nadie, absolutamente nadie, todos tenían que salir del tabernáculo. Y fíjense que el sacerdote primero tenía que ofrecer una ofrenda, una expiación por él, luego por su familia, luego por todo el pueblo. Y todo mundo debería de estar afuera, todos los sacerdotes, todo el pueblo, todos deberían de estar afuera del santuario y tendrían que esperar que el sumo sacerdote entrara. Y este sumo sacerdote debía llevar la sangre del becerro. Esta sangre, como leímos, era para él y para su familia. Y después tenía que tomar 2 cabritos, ustedes lo pueden leer después ahí en Levítico. Sobre uno de ellos ponía las manos y declaraba todos los pecados que Israel había hecho. Y después que había declarado todos los pecados que Israel había hecho y que confesaban sobre este cabrito, lo dejaban ir. Y al cabrito que no tenía ninguna culpa, que no le había sido imputado ningún pecado, que era inocente, ese era el que era sacrificado. Y esa sangre era la que entonces era llevada hasta el lugar santísimo dentro del santuario y era puesta sobre el propiciatorio. ¿Qué significaba todo esto, hermanos? Únicamente la sangre de un inocente, de alguien que no había hecho nada, podía cubrir o podía pagar. De hecho, la palabra propiciatorio es alguien que paga por nosotros. ¿Y sabes qué sucedió cuando el Señor Jesús resucitó? Bueno, antes de eso, ¿te acuerdas que todos tenían que salir del santuario? Nadie podía estar ahí. ¿Y sabes qué estaban todos esperando? A ver si salía o no el sumo sacerdote.
Créeme que no era un día que al sumo sacerdote le daba mucho gusto entrar en el santuario, porque podían suceder dos cosas. O Dios aceptaba la ofrenda y el sacerdote tenía que poner incienso y se hacía una gran nube. No había luz, recordemos, en el lugar santísimo, solo la luz, la Shekinah de Dios era la que alumbraba ese lugar. Y si Dios aceptaba el sacrificio, entonces todo el mundo estaba volteando a ver la entrada del tabernáculo, a ver si el sacerdote salía vivo, y si salía vivo, entonces todos gritaban, alababan, se gozaban, porque Dios había aceptado el sacrificio. Pero había veces el que el sacerdote moría, hermanos. Y lo que sucedió cuando Cristo resucitó, y quiero que veamos eso en Juan capítulo 20, versículo 17, porque esto es algo bien interesante, hermanos. Aquí Jesús ya resucitó en Juan 20, 16 al 17, y Jesús le dice, María, porque María lo está buscando, ¿verdad? Y hay una frase que ha estado resonando en mi corazón en estos últimos meses. Ya os lo había dicho, y le estoy orando, Señor, ¿qué significa esa frase? ¿Qué mensajes hay que dar? Pero Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iba a venir, que iba a haber, tenía que morir, que iba a estar sepultado por 3 días, que iba a resucitar. Pero no se acordaron, hermanos, ni sus discípulos, ni sus cercanos. La presión social, la presión moral, la presión espiritual había hecho tal mella que no se acordaban. Y hay una frase que Jesús les dice mucho a sus discípulos, ya les había dicho, ya se los había comentado, ya sabían que iba a venir. Y hermanos, nosotros nos encontramos en ese punto de la historia exactamente en el 2021. Jesús ya nos había dicho que iban a venir muchas cosas. Ya sabíamos, hermanos, que todo el rompecabezas para el fin de los tiempos, para que las tinieblas cubran esta tierra, pero que también para que la gloria de Dios se manifieste, se está armando. Y nosotros en nuestro corazón debemos de tener por eso seguridad y esperanza. Aquí a María, el Señor la está encontrando y le dice, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí le está diciendo María, no me toques, porque primero me tengo que presentar. Y así como leímos en el libro de Hebreos, Jesús aparece, resucita, y lo primero que hace es ir al santuario en el cielo. Porque acuérdense que cuando Moisés hizo el tabernáculo de reunión, dice que él lo hizo conforme a lo que él había visto en el cielo. Así que en el cielo estaba el modelo, en el cielo estaba el propiciatorio, y Jesús entra, hermanos, atraviesa los cielos, entra en ese propiciatorio y pone su propia sangre. Fíjense que es bien interesante que Jesús no tuvo que pagar como el sumo sacerdote por su familia, por él, no. Jesús puso su propia sangre en propiciación, en garantía por el pecado de Andrés y por el pecado de todos aquellos que escuchan este mensaje y de toda la humanidad. ¿Y sabes qué? El Padre aceptó ese sacrificio y esa ofrenda. Y gracias a eso, tú y yo hoy podemos acercarnos al trono de la gracia. Esa sangre nos cubre, hermanos. Esa sangre nos da seguridad. Y hermanos, la resurrección de Cristo implica que hoy tú y yo tenemos esperanza. La gran diferencia que pasaba en el Antiguo Testamento es que cuando llevaban esa sangre solo cubría los pecados ¿de qué año? Del que ya había pasado, pero ¿qué tenía que suceder el otro año? Otra vez tenía que ir el sumo sacerdote y otra vez a preocuparse y a ver si sale vivo, y así sucesivamente cada año. Y esa sangre que era puesta solamente era para ofrecer un sacrificio, pero no daba paz, no daba fuerza, no daba fortaleza, no daba herramientas para dejar de hacerlo. Pero hermanos, cuando Jesús puso su sangre, la sangre de un inocente, ese día, cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él tomó las llaves del infierno y subió con su Padre y le dijo, Padre, ganamos, lo logramos, Padre. Entonces, amados hermanos,
¿Qué significa que Jesús resucitó? Mire, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y fíjense la palabra que dice ahí, eterna redención. Jesús se presentó delante del trono de Dios y ofreció su propia sangre, hermanos, y esto nos da redención. Quiero leer el versículo que sigue ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, y quiero insistir nuevamente en esa frase, a los que le esperan. A los que le esperan. Dije que iba a repetir una pregunta esta mañana. ¿Crees en la resurrección? Si de veras crees en la resurrección, no hay forma, hermanos, de que vivas esta vida terrenal de la misma manera. Si de veras crees en la resurrección, entonces estás creyendo que el sacrificio de Jesús fue suficiente y que Él se presentó por ti. Cuando Él resucitó, puso su sangre por tus pecados, pero no solo eso, sino que Él se sigue presentando todos los días, porque la primera y segunda y tercera carta del apóstol Juan nos hablan de que hoy nosotros tenemos a alguien que se sigue presentando delante del Padre. ¿Y sabes cómo se llama? Es nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos abogado, y que cuando tú y yo fallamos en esta tierra podemos decir, pero como Él resucitó y Él se presentó ese día y puso su sangre del propiciatorio, yo me puedo acercar y pedir perdón y seguir adelante. Si de veras crees en la resurrección, no hay ninguna excusa para que te detengas. Si de veras crees en la resurrección, no hay ninguna excusa para volver atrás. Porque sabes que Él te está esperando, porque sabes que Él está abogando por ti, porque sabes que tienes poder para continuar si te acercas al trono de la gracia. Quiero leer 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, cuando en Levítico el sacerdote había ofrecido la sangre del macho cabrío y salía vivo, y todo el pueblo estaba gozoso de que había salido vivo y que Dios había aceptado ese sacrificio, entonces tomaba unas ramas de hisopo, las mojaba sobre la sangre y las rociaba sobre el tabernáculo y sobre el pueblo. Es lo que nos está diciendo aquí también el libro de Efesios. Cristo, cuando Él puso su sangre de ese propiciatorio en el cielo, esa sangre que habla mejor que la de Abel fue aceptada por el Padre. Y entonces, dice el versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, hermanos. Ojalá podamos entender eso. Cristo dio su vida y nos ha rociado, nos ha dado de su santificación, nos ha dado de su justicia, nos ha dado de su poder. Él dijo que íbamos a hacer cosas más grandes no por nosotros mismos, sino porque Él las ganó y nos las dio, nos las regaló. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la esperanza que tenemos como hijos de Dios, como amados del Padre, fue gracias a que Cristo resucitó, gracias a que Él se presentó. Esa es la importancia de la resurrección para nuestras vidas. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esto, hermanos, es algo que quiero enfatizar esta mañana. Si crees en la resurrección, sabes que tenemos una herencia en los cielos. Sabes que la vida real no es aquí, y eso te va a dar fuerza para enfrentar cualquier cosa. Es algo que compartimos en esta semana en algunos otros lugares que tuve la oportunidad de compartir. Porque Él vive,
como cantamos esta mañana. Yo sé que vamos a triunfar mañana. Porque Él vive, no hay temor. Y no estoy diciendo que estamos locos ni que se nos va el avión, hermanos, porque enfrentamos cosas difíciles, sí. Porque duele, sí. Porque si pierdes algo lo perdiste, sí. Y duele. Y estamos a veces tristes. Pero nos levantamos otra vez por el poder de la resurrección de Cristo a esa esperanza de que un día esa herencia eterna donde nuestro Señor Jesús es el administrador de nuestra herencia, Él dijo, hermanos, yo les voy a preparar lugar. Y si de veras creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos ciertos y tenemos la certeza de que Él lo fue a hacer. Y Jesús no nos dejó así, hermanos, Él nos dejó una garantía, Él nos dejó un adelanto. Y quiero que leamos este versículo de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo quiero volver a leer. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu Santo, hermanos, son las arras, es decir, el adelanto, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, el Señor nos da garantías. Tenemos un Dios que nos permite un adelanto de lo que viene. Imagínense, hermanos, si el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da fuerza, que nos anima, que es el Paracletos, donde podemos recibir sanidad, donde podemos hacer señales, milagros, donde nos advierte de cosas, si eso solo es las arras, si eso solo es el inicio, ¿se imaginan la herencia eterna? ¿Se imaginan la plenitud de la gracia y de todo lo que Dios tiene para sus hijos, para los que le esperan? El Espíritu Santo, hermanos, se nos fue dado solo como un adelanto y decirles, esto es lo que hay, esto es lo que yo tengo, por esto debes de continuar. Y hermanos, la resurrección de Cristo nos debiera impulsar para vivir cada día de nuestras vidas de cristianos de una manera diferente. Hoy estamos siendo oprimidos, en especial nuestra juventud y nuestros niños. Siempre ha sido así, hermanos. El enemigo siempre ha querido oprimir a los niños, oprimir a los jóvenes. Desde Babilonia quiso cambiar la mente y el modo de pensar de los jóvenes de Israel cuando los llevó cautivos. Y no es diferente hoy. Hoy vivimos una presión y es que si hago esto no tengo amigos. Es que si no puedo ir a hacer tal cosa, es que si yo pienso así, si defiendo lo que yo creo, van a decir que soy extraterrestre. Déjame decirte algo, somos extraterrestres. Pero si crees en la resurrección de Cristo, sabes que aquí en esta vida no está nuestra herencia. Nuestra herencia, hermanos, está en los cielos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es bien interesante, hermanos, algunas de las frases que utiliza aquí el apóstol Pablo, y las voy a leer textualmente. Dice que somos regenerados, es decir, renacidos, es decir, somos hechos de otra naturaleza, somos una nueva creación que está hecha del mismo género de Jesús resucitado. Eso es lo que Jesús puso aquí en nuestros corazones, una esperanza viva. Debemos de entender, hermanos, que los cristianos no somos buena gente, y no estoy hablando de que seamos malos, pero muchos dicen, sí, los cristianos son buena gente. No, hermanos, somos nuevas criaturas por el poder de la resurrección de Cristo. Por eso pensamos diferente, por eso actuamos diferente, por eso hablamos diferente, porque podemos tener ojos para ver lo que no pueden ver otros y esperar cosas que no pueden esperar otros.
Hermanos, la resurrección de Cristo está presente en toda la Escritura. El libro más antiguo que se cree que fue escrito, que fue Job. Job sabía de la resurrección. Él escribe: yo sé que mi Redentor vive y que al final me va a levantar, y que aunque mi piel y mis huesos estén hechos en polvo, me va a levantar y voy a ver al Señor. Los padres de la fe lo sabían, hermanos. Hebreos capítulo 11 dice que ellos esperaban una mejor resurrección. La resurrección de Cristo, desde el principio, desde la fundación del mundo, fue un hecho que cambió la historia y que cambió la vida de aquellos que han creído, que están creyendo y que van a creer en el Señor Jesús. Les cambió su mente, les dio la capacidad de enfrentar esta vida, pero no pensando en esta vida, sino pensando en la eternidad. Hebreos capítulo 11 dice: porque ellos querían ser partícipes de una mejor resurrección. Regresaré al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Hermanos, es solo un adelanto. ¿Se imaginan todo lo que nos espera? Quiero leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que está ahí abajo. Somos guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué somos guardados, hermanos? ¿Fuimos salvos o no hemos sido salvos? ¿Somos salvos o no? No, pues sí, yo ya creía, soy salvo, pero fíjate que dice aquí Pedro: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no es el tema de hoy, pero la salvación es un acto instantáneo, pero también es un acto progresivo. Porque aunque tú y yo ya somos salvos, mira, aún tenemos este cuerpo que de repente, si entra un virus que el cuerpo no lo reconoce, a algunos les ha causado estragos en estos días, ¿verdad? Y si me doy un martillazo aquí, seguramente, aunque yo haya sido salvo, voy a tener un dedo morado y tal vez me huele la uña. Porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Aún no tenemos el cuerpo que el Señor Jesús tenía cuando Él resucitó. Pero tenemos una esperanza de que un día, como dice el libro de Apocalipsis, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Porque recibiremos, hermanos, nuestra herencia. Y que Cristo haya resucitado significa que un día tú y yo vamos a experimentar también el poder de la resurrección en nuestra propia vida. ¿Y sabes qué? Eso nos debiera de dar esperanza para continuar en esta vida y lograr hacer el plan que Dios tiene para ti y para mí. Hoy Jesús está en la presencia de Dios y nos está guardando dentro de su poder. Y Jesús se sigue haciendo presente delante del Padre, hermanos. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, consumado fue, hermanos. Se terminó. Cuando Jesús bajó a las entrañas de la tierra, no bajó a pelear, bajó a decir: ya vencí, te gané. Llegó la simiente de Eva que hirió en la cabeza al enemigo de nuestras almas. Que el Señor le reprenda, hermanos. Y entonces, cuando Él se fue, le dice: les conviene que me vaya porque les voy a dar solo un adelanto, solo las arras, solo una garantía de lo que está en el cielo preparado para ustedes. Y esto fue el Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, hermano, van a llegar días de crisis. Vienen días de crisis, más, sí. Vienen días de manifestación de las tinieblas. Veremos naciones temblando, veremos poderosos con miedo. Pero también vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Y Dios está levantando una generación que no va a tener miedo ni a gigantes, sino solamente lo único que le va a preocupar a esa generación es cuánta gloria Dios se va a llevar en ese momento. ¿Recuerdan a David cuando estuvo con Goliat? A él no le preocupó el gigante. A él le dijo: ¿y qué le van a hacer al que vence a este gigante? Él solo le preocupaba
La herencia, él solo le preocupaba lo que Dios tenía, él solo le preocupaba el nombre de Dios, no le preocupaba el gigante, no le preocupaban los filisteos, no le preocupaban las situaciones. Y sí, hermanos, a veces pasamos por cosas terribles, hemos pasado por el valle de la sombra de la muerte. Y no somos gente ilógica, como mencioné hace un momento. Sí duele, sí hemos perdido cosas, personas, emociones. Pero Jesús sigue apareciendo delante del Padre, hermanos, a la presencia de Dios. No para hacer expiación ya. Ya lo hizo una vez y para siempre, pero hoy Jesús aparece delante del Padre para proteger tu herencia, para rogar por ti, para defender tu causa. La palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros, pero déjame decirte algo. Yo no creo que Jesús, y lo digo con todo respeto y reverencia, yo no creo que el Señor Jesús entre con su Padre y le diga: Padre, mira, Andresito, por favor. Hermanos, Jesús ya ganó. Jesús ya pagó. Jesús se presentó delante de Dios y lo hizo una vez. Y voy a tratar de hacer una comparación, aunque tal vez no sea la mejor, pero imagínate que te ganas el boleto de la lotería. ¿Qué es lo primero que haces? No sales y dices: mira, me lo gané, y mañana haces una reunión para informarles a todos que te ganaste el boleto de la lotería, y después lo marcas porque es algo muy importante, y dices: bueno, me voy a bañar, voy a hacer todas mis actividades, tengo que hacer ejercicio, y bueno, al rato voy a la oficina. No, yo no creo que sea eso. Si tú te ganaras un billete de la lotería, estoy seguro que no le dirías absolutamente a nadie. Y lo primero que harías al otro día sería ir y canjearlo. Hermanos, nosotros como cristianos, y no es la mejor comparativa, pero lo quise hacer para tratar de ejemplificarlo. El Señor Jesús pagó todo. 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 Él llevó nuestras dolencias, nuestros temores, nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Él sabía quién iba a partir con Él. Él sabía que nos iba a doler. Él sabía quién se iba a enfermar. Hermanos, en su presencia, Él sabe las cosas. Y yo creo que lo que el Señor Jesús está haciendo a la diestra del Padre es decirle: Señor, viene esto para Andrés. Viene esto para Juan, viene esto para Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo ya oré por ti? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, hermanos, protegiéndonos. Señor, viene esto para ellos, te pido que los ayudes. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir y acercarnos al trono de Dios y recibir su gracia. En algún momento vamos a escuchar esa voz que nos va a decir: Dios se olvidó de ti. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está su Dios? El salmista decía: muchos dicen de mí, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no hay ayuda de Él en Dios? Pero el salmista dijo: pero tú eres mi escudo y mi roca y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes por qué pudo decir eso el salmista? Porque él también creía en la resurrección. Él creía en la esperanza viva que viene después. Así que, hermanos, esto nos va a dar fuerza para decir: aunque no lo hagan los demás, yo lo voy a hacer. Dar nuestra vida por Cristo, hacer las cosas por Cristo. Y quiero contarles una historia, y la quiero leer. En alguna ocasión, y esta es una historia verídica, 2 jóvenes fueron torturados por el nombre de Jesús. Les hicieron todo tipo de torturas, los quemaron, les tasajearon, pero ellos se mantuvieron firmes. Y por último, les iban a cortar las manos y se las colocaron en el aparato donde les iban a cortar las manos. Y estos jóvenes le dijeron a la persona que les iba a torturar: tú me puedes cortar las manos, pero mis manos me las dio Dios. Por amor a Él, entrego mis manos, y de Él espero recuperarlas. Quiero repetir la frase: tú me puedes cortar las manos, pero mis manos me las dio Dios, y por amor a Él entrego mis manos, y de Él espero recuperarlas. Esto es tener certeza en la resurrección, de que no importa qué suceda aquí, Dios en la resurrección, por medio del poder de su resurrección, me va a resucitar y yo voy a estar completo.
Recuerdo ese canto que dice: yo voy a estar en calles de oro con Jesús. Y completo. Esa es una esperanza viva, hermanos. La fuerza de la resurrección es que cuando una persona de verdad está convencida que hay un Dios y que hay vida después de la muerte, es capaz de luchar hasta el extremo, hasta el final en esta vida. Pero déjame decirte, el que no cree en la resurrección es una persona muy manipulable y sabe que al perder esta vida está perdiendo todo. Y por eso la pregunta esta mañana es: ¿de veras crees en la resurrección? Si de veras creemos, nuestra vida debería de estar mostrando que lo hacemos. El que cree en la resurrección tiene una fuerza que nadie más tiene, hermanos. El que solo cree en esta vida es llevado por los vientos de este mundo. Y déjame decirte, el pecado y el enemigo de nuestras almas, y que el Señor le reprenda, va a intentar dominarnos con dos métodos. Uno va a ser a base de amenazas y el otro va a ser a base de seducciones. Y muchos cristianos hoy en día, no quiero hablar de gente que no conoce de Dios, tienen miedo a defender su fe, a hablar abiertamente de lo que creen. Muchos se están volviendo cobardes, pero déjame decirte algo. Si crees en la resurrección, te vuelves invencible. Si crees en la resurrección, te vuelves invencible. Entonces, ¿qué significa que Cristo haya resucitado, hermano? Una manera de hacernos esta pregunta es: ¿qué hubiera pasado si no resucita? Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, todo lo que hizo en esta tierra, toda la manera que vivió, sería el modelo, con todo respeto, más inútil que seguir. Pero si Cristo resucitó, pero si Él sí resucitó, como lo muestra la Escritura, como lo muestran los historiadores, como hay testigos, como el parteaguas que tenemos en la humanidad, entonces la resurrección es la fuerza y que nos da un motivo para continuar. Cuando creemos en la resurrección, hermanos, entonces tiene sentido amar. Entonces cobra sentido dar hasta el último minuto de mi vida por Cristo. El apóstol Pablo dijo: yo sé que mi tiempo está cerca, sé que estoy a punto de partir, sé que voy a ser sacrificado por Cristo. Pero ¿sabes qué más dijo? Pero también sé que me espera la corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando tengo esta certeza, como el apóstol Pablo, puedo vivir como él, con intensidad, hasta el último día de mi vida. El que cree en la resurrección sabe en dónde está invirtiendo. Y ese es el gran mensaje, amados hermanos, de los mártires. Quiero concluir esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que nos da la fuerza, hermanos, para continuar? La resurrección de Cristo. ¿Crees que Cristo resucitó? Si sí lo crees, sabes que un día vamos a tener la victoria. Y puedes vivir cada día esperando esa resurrección. Puedes caminar, puedes enfrentar cualquier circunstancia. Y por eso, como cantamos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Cristo si hemos creído, hermanos, y si estamos ciertos de la resurrección. Jesús dijo en Juan capítulo 11, 25 y 26,
Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primera Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y 2 Corintios 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para aquel que murió, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Releo el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El poder, hermanos, ¿qué significa para mí la resurrección de Cristo? Significa que hay seguridad. Significa que Él es el administrador de mi herencia. Significa que Él se presentó delante del Padre y pagó por mis pecados. Y hoy yo tengo, por ese sacrificio y por esa resurrección, la capacidad de continuar. Y yo puedo decidir creer e ir a cobrar ese billete, si lo puedo llamar así, decirle: Señor, estoy pasando por esto. Señor, acabo de perder esto. Padre, me acaba de suceder esto. Señor, pequé, como dice el apóstol Juan. Por favor, perdóname. Y Jesús, hermanos, está presentándose delante del Padre hoy también. Gracias a que Él resucitó, gracias a que Él pagó, podemos continuar. Hermanos, es imposible decir que creemos en la resurrección del Señor Jesús y vivir la vida cristiana de una manera mediocre. Porque si de veras creemos en la resurrección del Señor Jesús, entonces creemos que el mismo que le levantó de los muertos nos va a levantar. Entonces creemos que podemos ir en contra de la corriente de este mundo y ser ciertos en lo que creemos y en lo que el Señor Jesús nos ha dejado en sus Escrituras, sabiendo que en el futuro está la verdadera vida. Podemos ser ciertos entonces de que la iglesia del Señor va a prevalecer y que las puertas del Hades no los va a detener. Puedes caminar entonces con seguridad y con certeza de que no importa qué suceda, así como todos aquellos mártires, tú puedes entregar tu vida porque el Señor un día te va a resucitar. Y así como dijeron estos jóvenes: tú me puedes cortar las manos, pero mis manos me las dio Dios, y por amor a Él entrego mis manos y de Él espero recuperarlas. Hermanos, qué mejor administrador que nuestro Señor Jesús de nuestra herencia. Él te fue a preparar lugar. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Así que yo te quiero cerrar esta mañana preguntándote: ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿De veras creemos en su resurrección? Si es así, hermanos, eso debe ser un impulso para nuestras vidas, para continuar. Y como cantamos, porque Él vive. Porque Él murió y resucitó, porque Él vive, yo sé que yo voy a triunfar. Y no estoy hablando de que todo va a ser miel sobre hojuelas, no estoy hablando de que todo va a ser bendición, no, hermanos. Quiero ser cierto y claro en eso. Hebreos capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe que esperaron algo mejor después de la resurrección, esperaron una mejor resurrección. Sí, oramos por bendiciones aquí en la tierra y el Señor nos las va a dar. Y nos va a dar adelantos, hermano, adelantos de lo que viene en la eternidad. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es lo que viene después. Así que si de veras creemos en la resurrección de Cristo, vivamos esta vida como si lo creyéramos. Caminemos, actuemos, hablemos, defendiendo nuestra fe, defendiendo lo que Dios nos ha dado, poniendo el llamado que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y yo quiero hacerte un llamado: levántate y empieza a vivir como Dios te ha llamado. Empieza a mostrar que vives en la resurrección de Cristo, que el poder de la resurrección de Cristo se está haciendo y se está manifestando en tu vida. Y que un día este cuerpo va a ser transformado, sí, pero tú puedes empezarlo a vivir desde hoy. La vida nueva la podemos empezar a vivir desde hoy, amados hermanos. La resurrección de Cristo nos da paz, nos da seguridad,
nos da certeza, nos da fuerza. Y de lo que vendrá, hermanos, Él tiene el control. Así que yo quisiera terminar esta mañana dándole gracias al Señor. Señor, gracias por haber dado tu vida. Gracias por resucitar, porque eso hoy me da esperanza. Eso le dio esperanza a Job, le dio esperanza a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Isaías, a muchos hermanos, muchos que en la Escritura están registrados que dijeron, yo sé que mi Redentor vive. Y un día, ¿y sabes cómo estaba esa persona que dijo eso? Sus hijos habían muerto, había perdido todas sus propiedades, él estaba enfermo, sus amigos se las habían venido encima, diciéndole que por su culpa él estaba así. Y aún ahí, aún con todo el escenario adverso, esa persona dijo, yo sé que mi Redentor vive y que un día, aunque yo esté deshecho, Él me va a levantar. Esa certeza y esa seguridad lo levantó, no solo en la eternidad, lo levantó en esta tierra. Esa persona fue Job. Y Dios bendijo a Job de una manera increíble, le dio el doble de lo que tenía. Y vivió muchos años más, y sus hijas, dice la Biblia, que fueron las más hermosas de esta tierra. Pero creyó en el poder de la resurrección. ¿Te imaginas cómo sería tu vida y mi vida si en verdad creemos en el poder de la resurrección de Cristo? Así que yo te invito, a partir del día de hoy, a cambiar nuestro modo de pensar y a empezar a vivir creyendo y confesando en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, es tu amor que nos sostiene, Señor, el que nos levanta, el que nos da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, como cantamos. Y Señor, yo te doy gracias, Padre, porque en este día que en el secular se recuerda tu resurrección, Señor, hoy tiene un significado nuevo para nuestras vidas, porque por medio de eso podemos empezar a vivir, Señor, de una manera diferente, con fe, con esperanza viva, con fuerza, Señor, sabiendo que tú te presentaste delante del Padre, que te sigues presentando hoy delante del Padre por nosotros, pero que también, Señor, un día vas a presentarte nuevamente y vas a regresar por aquellos que aman y que estamos esperando tu venida. Yo te quiero decir, sí, ven, Señor Jesús, ven a tu iglesia, ven a nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas. Gracias por darnos ese adelanto, esas arras, Señor, de nuestra herencia que fue el Espíritu Santo. Y ayúdanos a continuar y a proseguir y a apropiarnos, Señor, de ese poder que tú nos has dejado, del poder de tu resurrección para continuar y vivir esta vida cristiana con un nuevo anhelo, con nuevos ímpetus, con nuevas fuerzas, con nueva seguridad de que un día nuestro Redentor vive y que Él nos va a levantar y nos va a regresar y nos va a resucitar y nos va a permitir ver todas las cosas grandes que tiene para nosotros. Padre, yo te bendigo en esta mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Y a ti, Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por ese sacrificio enorme que hiciste. Pero gracias también, Señor, porque por medio de la resurrección, hoy somos aceptos delante de ti. Hoy podemos acercarnos delante de tu trono, pero también podemos tener la fuerza y la gracia para terminar. Señor, haznos fieles y leales a ti. Levanta una generación sin miedo, sin temor, que lo único que le preocupe es que tu nombre sea glorificado. Te bendigo en esta mañana y te alabo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les pido estar pendientes de las comunicaciones. Lo más posible es que el próximo domingo ya estemos en la congregación nuevamente, a menos que yo les envíe alguna comunicación extra, pero primero Dios, el próximo domingo 11 de abril estaremos de regreso en la congregación. Yo les invito a que pensemos y meditemos en lo que escuchamos esta mañana. Empecemos a vivir creyendo, hermanos,
que Él resucitó. Yo sé que lo creemos, pero a veces nuestra vida no refleja que lo creemos. Vivamos, tomemos decisiones y actuemos sabiendo que nuestro Redentor vive, que Él resucitó y que ese poder puede actuar en nuestras vidas desde ya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y que tengan un excelente y bendecido inicio de semana.